Pablo decidió que esa noche la iba a pasar bien. Hizo algunas llamadas y quedó con sus amigos. Uno de ellos iba a llevar a su novia. Los pasaron a recoger a las 11 de la noche y antes irían a tomar algo y después a bailar. La discoteca quedaba bastante alejada de la ruidosa ciudad. Para llegar ahí, había que tomar una carretera que por su estructura y por su gran tránsito la llamaban la carretera de la muerte. Muchos accidentes mortales se producían en ella. En el viaje de ida recordaron viejos tiempos, anécdotas, historias cómicas y otros recuerdos que de vez en cuando despertaban risas y bromas. Hacía bastante tiempo que no organizaban una salida. La carretera era oscura. Con la luz de los faros del coche se podía ver levemente la vegetación a sus respectivos costados. La falta de la luz era tal que se podía ver el cielo colmado de estrellas, algo que no se apreciaba en la ciudad. Llegaron al lugar. El gentío no era abundante como en otras ocasiones. Esto les llamó la atención y se preguntaron qué había pasado con esta discoteca que antes era tan popular. Efectivamente, al ingresar al local, se dieron cuenta de que era notable la poca concurrencia, pero aún así trataron de pasarlo bien. Pablo no bebió alcohol. Tenía que conducir de regreso a la ciudad, pero disfrutó de la música. Observó a cuantas mujeres se le cruzaban por el camino, para deleite de sus ojos. El cansancio se instaló en el cuerpo y en la mente de Pablo. Le preocupó un poco, ya que la fama de la carretera le infundía respeto. No quería jugar con el destino y atraer hacia ellos la fatalidad. Así que les dijo a sus amigos que ya era hora de regresar. No sin protestas, sus amigos aceptaron el hecho. Quizá por el aturdimiento, por el cansancio o por el sueño, el viaje fue silencioso. Aún así, todos hacían un gran esfuerzo para no dormirse y evitar que Pablo lo hiciera. Sin saber por qué, la oscuridad reinante inquietó a Pablo. Una agitación interna hizo que su corazón se acelerara. Intentó respirar más profundamente, como si inconscientemente una voz le dijera que se calmara. Sus pensamientos de repente enloquecieron. Una sucesión de imágenes acudían a su mente, imágenes sin sentido, pero una se instaló por unos eternos segundos en su cabeza. La imagen de un cementerio. Como si una cámara hiciese el recorrido mudo, desde la puerta, pasando por las hileras de tumbas descoloridas, hasta llegar a una sin nombre. Había una fosa que no había sido cubierta y podía verse la tierra a sus costados. La cámara imaginaria se hundía en su obscuridad profunda. No se podía ver el fondo. De repente, Carolina gritó: ¡Cuidado! Tal advertencia lo hizo volver en sí. Gracias a su habilidad, logró esquivar a ese hombre que de la nada se cruzó por delante del coche. Todos se alertaron. Pablo, algo asustado, frenó el coche. Quería ver quién era ese hombre y si se encontraba bien. Pero ya no estaba. Se había perdido entre la espesura de la vegetación. El silencio los asaltó como cual ladrón de palabras, y solo las miradas temerosas y sorprendidas hablaron en un lenguaje mudo de sonidos. Reponiéndose del susto, comentaron lo extraño que fue la escena vivida. Carolina fue quien mejor lo vio. Comentó que estaba con el torso desnudo, descalzo y que llevaba un pantalón deportivo. Se preguntaron qué hacía ese hombre caminando a esas horas, solo y vestido de ese modo, ya que era invierno y hacía frío. Siguieron el camino, pero aún temerosos por lo que había ocurrido. Especialmente Pablo, que segundos antes había tenido esa imagen de muerte. Se le quedó grabado en su mente ese rostro que en ningún momento se volteó para mirarles. Ese rostro que no mostró ni sorpresa, ni el susto propio de cualquier persona que está cerca de ser atropellada. Más bien,
La mirada de ese hombre era perdida, como si caminara desorientado. Pablo hizo ese comentario y se preguntaron si a ese hombre le pasaría algo, si estaba drogado, ebrio, o si tendría alguna enfermedad mental que le hiciera divagar sin sentido. 5 kilómetros más tarde, la oscuridad se desvaneció. Las señales luminosas de la policía les indicaban que tenían que disminuir la velocidad y detenerse. Había algo de gente, varios policías, coches estacionados al lado de la carretera y, sobre todo, las luces intermitentes de los coches de la policía. Pablo se detuvo y se bajó para ver qué había sucedido. Un policía se le acercó y le preguntó hacia dónde se dirigían. Ante esta pregunta, Pablo respondió amablemente que se conducían a la plaza central de la ciudad. Acto seguido, el policía le pidió su documentación. Él, obedientemente, le mostró todo lo que le pedía. En el instante en que se disponía a ver la documentación de Pablo, se le acercó un compañero y le susurró algo al oído. El policía le devolvió los papeles y le dijo: «Espere aquí unos minutos, por favor». Pero la curiosidad carcomía a Pablo e hizo caso omiso. Se acercó unos metros para ver a muchas personas que parecían ocupadas en alguna tarea, fotografiando, hablando entre ellas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Pablo quedó consternado. El hombre que yacía tirado y sin vida era el mismo con el que se habían topado kilómetros atrás. Se dio la vuelta e hizo una señal a sus amigos para que se acercaran. Se aproximaron. La misma sensación que Pablo instantes antes había padecido los embargó. Sorpresa, consternación, asombro, miedo. El policía que le había pedido la documentación a Pablo se percató de su proximidad al cuerpo. Se dirigió hacia ellos y les gritó: no pueden estar aquí. Carolina, emocionada y nerviosa, le explicó: «Señor, a este hombre le vimos hace 15 minutos aproximadamente, kilómetros atrás. Estaba caminando a la deriva». El policía, con un gesto de incredulidad, les dijo: «No puede ser. Este hombre murió hace como 1 hora y media y no sabemos qué fue lo que le sucedió». Otra vez, el lenguaje reinante fue el de las miradas que se cruzaron entre ellos, reflejando la fría sensación de espanto y terror. Pasaron 10 eternos minutos hasta que la policía les indicó que ya podían circular. Habían recogido el cadáver. Todos subieron al coche, sin mediar palabra. El silencio se adueñó del momento, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Solo el desconcierto y el miedo reinaba en sus corazones. Pablo volvió a tener la misma imagen, pero esta vez se podía leer el nombre grabado en la lápida de esa fosa vacía: Daniel García. Quería volver pronto a casa y descansar. Sentía que lo que le había sucedido era un sueño de mal gusto inculcado por el destino. Llegaron por fin a la ciudad. Pablo fue dejando a cada uno de sus amigos en sus casas, y cuando él regresó a la suya, inmediatamente se acostó. Quería dormir, olvidar. Al día siguiente se despertó como cualquier domingo. Se sentó, desayunó, tomó el diario. Sus ojos leían y leían: deportes, economía, internacional, sección policial. Extraña muerte de un hombre en la carretera. Daniel García fue hallado muerto en extrañas circunstancias esta madrugada en la carretera. Esta historia está basada en un hecho real, ocurrido un domingo a la madrugada del año 1998, cuando un grupo de jóvenes regresaban de una discoteca desde la capital de Lules hacia la capital San Miguel de Tucumán, en Argentina.
muchas gracias por llegar al final del episodio. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias, vivencias o relatos de tu encuentro con lo sobrenatural, lo paranormal, lo desconocido, aquello que te llenó de terror y nadie te quiere creer. Hazlo al correo electrónico que estará apareciendo en pantalla, al WhatsApp de Más Terror MX, que también aparecerá en pantalla, y únete a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Más Terror MX. Si el video te ha gustado, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Nos leemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí.